Buenos días. Hoy día me trajeron el micro del Club Arequipa. Como era Retro Church, tengo que recordar todo, dicen. Bueno. eh, pero sí hay muchos buenos recuerdos de cómo fundamos la iglesia y cómo el Señor ha sido fiel hasta ahora. Dios ha sido fiel. Amén. Dios ha sido fiel. Así, ¿cuántos vieron la foto en el saloncito del Columbia, no? Ahí veníamos poquísimos. Y eso que no están las fotos de las vigilias, cuando teníamos vigilias con 7 personas ahí. Pero Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno y estamos felices. El día de hoy estamos recordando, la Biblia nos habla de que recordar es bueno. El mismo Señor Jesús, cuando hizo la Santa Cena, les dijo a sus discípulos que continúen haciendo esto en memoria de Él, o sea, recordando siempre lo que Él hizo. En el Antiguo Testamento el Señor dejó al pueblo de Israel varias cosas para que ellos recuerden lo que Él había hecho. Inclusive, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, como les dije la vez pasada, era una fiesta en la que la gente sale a dormir a la calle en carpas para que recuerden cómo Dios los tuvo en el desierto, porque Dios quiere que recuerdes de dónde Él te ha sacado, amén, y la fidelidad que Él ha tenido contigo en toda la vida. Por eso Retro Church nos hace recordar de cómo es que nosotros iniciamos todo, de cómo es que venimos a los pies del Señor Jesús. Hay hasta una canción aquí que estaban cantando, que es una de las canciones que yo cantaba cuando estaba solo en casa, cuando pasaba dificultades o problemas, pero ahí estaba el Señor siempre conmigo, amén. Hoy día voy a hablar un poco sobre amor incorruptible y quiero hablarte de una iglesia específica que fue alcanzada en un pueblo que se llamó Éfeso. Éfeso fue un lugar muy importante en la antigüedad. Había allí un centro comercial bastante, no un centro comercial, era un centro comercial Éfeso, no es que había un metro ni nada de Izaga ahí, no, sino que era un centro comercial bastante grande, religioso también, donde se encontraba el templo de la diosa Diana. No sé si me ayudas con el PPT, por favor. ¿Hay? ¿Existe? ¿Sí? Un aplauso, por favor, para multimedia. Gracias. Un enter, por favor. Estamos en el segundo y ya estoy pues, avanzando. Entonces, era una ciudad bastante grande, bastante también influyente. También era una ciudad inmoral, porque en el templo de la misma diosa Diana, y está el templo, ¿verdad? Habían inclusive prostitutas que hacían como sacerdotisas y era realmente una pobreza ahí moral en esa ciudad. Y lo sorprendente es que fue conquistada en 3 años. Es decir, en 3 años toda Éfeso vino a los pies de Cristo. Fue realmente impresionante. Y un poco de esto se describe en Hechos capítulo 18, versículo 18, donde dice, o 19, perdón, primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, regresaré. Así que Pablo estaba haciendo un viaje misionero con varias personas, llega a Éfeso, él decide de que se queden ahí Priscila, Aquila, algunos otros hermanos en la fe se quedaron allí y él se fue directamente a la sinagoga para poder razonar. Repite conmigo, razonar. Quería razonar con los judíos acerca de las cosas del Señor, porque el cristianismo no es una fe ciega, es una fe razonable. Nosotros podemos hablar con otras personas y dice la Biblia que estemos preparados para cuando nos pidan razón de la fe que hay en nosotros. Amén. Así que cada cristiano debe conocer de la palabra de Dios y debe conocer cómo compartir su fe. Y eso es lo que hacía Pablo. Entró a Éfeso y a partir de allí él sale de viaje y regresa prontamente, y cuando Pablo regresa se encuentra con 12 discípulos que habían sido de Juan el Bautista. Juan el Bautista había predicado sobre arrepentimiento, y cuando Pablo se les acerca les habla del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, y la Biblia dice de que ellos reciben el Espíritu Santo, estos 12 hombres. Y realmente hubo una explosión tremenda en todo Éfeso porque comenzó a predicarse la palabra de Dios por todas partes.
y las casas de muchas personas eran abiertas para comenzar iglesias en las casas. Así comenzó el cristianismo. No se reunían en supercines como ahora, ¿verdad? Pero estaban en casas y comenzó a multiplicarse y la ciudad fue ganada o tomada en 3 años. Imagínate que en 3 años podamos ganar toda Lima para Cristo. Es tremendo, y ahora con todos nuestros avances tecnológicos, ¿verdad? Pero ellos no tenían nada de eso, pero sí tenían al Espíritu Santo, amén. Y ellos avanzaron el reino de Dios de esa manera. Y Éfeso, la iglesia que estuvo en Éfeso, llegó a ser una iglesia muy influyente porque allí comenzó a cambiar el sistema religioso, comenzó a cambiar también el sistema económico, comenzó a cambiar todas las formas de cómo se relacionaban. Habían esclavos, habían amos, habían diferentes tipos de organización social, pero aún la organización social comenzó a cambiar, porque el cristianismo comenzó a avanzar. Los amos llegaron a ser hijos de Dios, igual que los esclavos, y ya no debían tratar a los esclavos como esclavos, sino como hermanos en la fe. Entonces las cosas comenzaron a cambiar. Fue tremenda la influencia del cristianismo en Éfeso, y Pablo escribe a esta iglesia. Escribe una carta donde, si tú lees toda la carta de los Efesios, es una carta donde el Señor le da mucha revelación a Pablo, y comienza a escribirlo, y al terminar, él escribe estas frases. El capítulo 6, versículo 24 de los Efesios, dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Con amor, ¿qué cosa dice? Inalterable, que no cambia. Pero hay varias versiones. Vamos a la versión nueva, versión internacional. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor, ¿qué dice? Imperecedero, amén. O sea, que no perece, con un amor que permanece, en otras palabras. La Biblia de la palabra hoy, el mismo versículo dice: y que la gracia acompañe a cuantos aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor, ¿está ahí? Indestructible. Wow. Y sigue describiendo a esta iglesia influyente y le dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Repite conmigo: incorruptible. Ahora, la palabra incorruptible a veces la asociamos a la corrupción, y podemos decir: ah, mira, sí, la política está corrupta, y de pronto pensamos, cuando hablamos de corrupción, en este tipo de cosas, ¿no? En malversación de fondos o en todas estas cosas. Pero no precisamente se refiere a eso, sino que cuando pienses en corrupción, piensa en las cosas que perecen. Cuando pienses en corrupción en esta parte de la Biblia, habla de aquello que se desvanece. Entonces, lo que es incorruptible es aquello que no perece, es aquello que permanece, ¿correcto? Entonces, lo que se corrompe es aquello que pierde su esencia. Entonces, lo que el Señor está diciendo acá, entonces, es que este amor tiene que nunca perder su esencia. Que la gracia de Dios esté con aquellos que tienen un amor que no pierde su esencia. Amén. Que no se acaba, que no se apaga. Un amor que permanece. Ahora, todo ser humano necesita satisfacción. ¿Correcto? Busca la satisfacción. Ahora, pero cuando no conoces al Señor, vas buscando la satisfacción en diferentes caminos. Buscas de pronto satisfacción en el trabajo, de pronto buscas satisfacción, algunos se pierden más en drogas, buscas satisfacción en otra cosa que no es Jesús. Pero eso solamente te da un momento de placer, pero no llega a satisfacer al hombre. No llega a satisfacer al ser humano. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 1, a la misma iglesia le escribe Pablo, dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es el que todo lo llena? Jesús. Jesús es aquel que todo lo llena en todo. Es decir, Él es el único a quien puedes recurrir para que te satisfaga
mente. A veces entendemos mal lo que es vivir a plenitud. Muchas personas creen que vivir a plenitud es tener todo lo que quieres. Tener y obtener todo lo que tú deseas. Ah, mira, esta persona está viviendo a plenitud. Pero en realidad, vivir a plenitud es tener la convicción de que nada me hace falta. Nada me hace falta, porque Dios está conmigo. Amén. Entonces, en realidad tenemos que ver cómo un cristiano tiene que vivir. Porque la Biblia nos enseña de que cuando hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, nosotros hemos muerto a nosotros mismos. El Señor Jesús dice en su palabra, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y también sígame. Amén. Dice la Biblia que el que busca su vida, no, ¿cómo es? ¿La hallará? No. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Correcto? Entonces, perder la vida, ¿qué significa? Morir, ¿verdad? Ok, perder la vida significa morir. Cuando una persona se entrega al Señor, la Biblia dice que mueres a ti mismo y que Jesús vive en ti. Y Gálatas, y Pablo lo dice en el capítulo 2, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ay, atentos. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la vida de un cristiano en realidad la encuentras en el Señor Jesús. Cuando Dios llena la vida de sus hijos, cuando Dios llena tu vida completamente, ahí es donde hallas tu vida. Cuando tú realmente, dice la Biblia entonces, que el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es precisamente lo que la Biblia describe cuando una persona busca, está un mercader, encuentra la perla de gran precio, vende todo lo que tenía y luego fue y compró la perla y se fue feliz, ¿verdad? La perla es Jesucristo y nosotros vendemos todo, hasta nuestra vida completamente, por obtener esa perla. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa con esta iglesia? Esta iglesia influyente, esta iglesia que ha avanzado, que en 3 años ha conquistado toda esa ciudad para el Señor Jesucristo, una ciudad que alumbraba tremendamente. Juan escribe después de 3 o 4 décadas después que la iglesia de Éfeso ha comenzado, con toda su influencia, les escribe una carta otra vez a los Efesios y está en Apocalipsis, capítulo 2. Mira lo que les dice el Señor a esta iglesia súper influyente. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Le dice el Señor, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desmayarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Mira lo que le está diciendo el Señor a una iglesia influyente 40 o 30 o 40 años después que esta iglesia fue formada. Nosotros tenemos a las justas 8 años, creo que el otro año cumplimos 9, ¿verdad? Pero esta iglesia ya había pasado como 30, 35 o 40 años ya. Y le llega esta carta. Y en esta carta el Señor está reconociendo varias cosas que esa iglesia está haciendo bien.
yo conozco tus obras y yo conozco tu duro trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre obras y duro trabajo? Obras es todo lo que Dios te ha mandado a hacer. Pero duro trabajo es aquello que tú haces aunque Dios no te lo haya mandado a hacer. Porque la Biblia dice de que el yugo del Señor Jesús es ligero y es suave. En otras palabras, cuando tú te entregas al Señor Jesús, todas las cosas que haces por Jesús no te son para ti una carga ni un duro trabajo. Yo estaba recordando en el primer servicio cuando yo venía a la iglesia y yo me enrolé en el área de los ujieres y yo me acuerdo que los ujieres que trabajan, que están aquí, qué bueno, qué chévere, los aplaudo, pero lo que trabajan no es ni la mitad de lo que hacíamos nosotros de la antigüedad. ¿Por qué? A nosotros nos hacían limpiar cada silla, ¿verdad? Las blancas que antes teníamos y hasta que salga todo lo negro, ¿verdad? Porque silla blanca y no. Y la gente llegaba y todo, y teníamos que limpiar todo ese piso que era un falso piso en realidad. Teníamos que dejarlo todo limpio, teníamos, o sea, varias cosas que teníamos que hacer. Y para nosotros era un privilegio. Yo me encantaba ir, me encantaba estar ahí con mis hermanos y hacer todas esas cosas. Un día yo llegué a la iglesia y llegué tarde a mi servicio. Y entonces el jefe de los ujieres, el líder de los ujieres, me dijo, Omar, no te preocupes, sé que has venido tarde, no sé por qué, pero pasa al frente y disfruta de la alabanza. Y cuando yo estaba en la alabanza levantando mis manos, mis lágrimas corrían por mis mejillas y todos de repente creían que era la presencia de Dios, pero en realidad yo me sentía mal por haber llegado tarde. Y le estaba diciendo, Señor, perdóname, Dios bendito. Yo quiero servirte bien, quiero servirte con todo mi corazón, Señor. Esto no se va a volver a repetir, Señor. ¿Por qué? Porque para mí eso no era un duro trabajo, no era algo que me estaban imponiendo. Para mí era un disfrute, era alegre venir a la casa de Dios. Hermano, hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, a mí me alegra los días domingos. Nos levantamos temprano con mi esposa, tenemos tiempos de oración, venimos a la iglesia, nos ponemos nuestro mejor traje, ¿verdad? Nuestro mejor traje y venimos alegres porque, hermanos, cuando nos juntamos como iglesia del Señor, es algo totalmente diferente a cuando tú pasas tu tiempo a solas con Dios. Es algo totalmente diferente. La Biblia dice que donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy allí en medio. Entonces, aquí está nuestro Señor en este momento. La presencia de Dios se está moviendo aquí. Está tocando a muchas personas mientras yo estoy hablando. Porque cuando estamos a solas es diferente. Algunos dicen, yo voy a llevar mi cristianismo como yo quiero, como a mí me parece. Y entonces llevamos nuestro cristianismo, entre comillas, a nuestra forma. Pero no es a nuestra forma, es a su forma. Es como Él quiere, como Él ha determinado las cosas que se hagan. Entonces hay iglesia que comienza a ser influyente, comienza a predicar el evangelio, comienza a avanzar y comienza a hacer muchas cosas. Y en medio de esas cosas hay cosas que Dios nos ha mandado a hacer y hay otras que no nos han mandado a hacer, pero nos metemos a hacerlas porque creemos que están bien y para nosotros significa duro trabajo. Y ahí está Éfeso, una iglesia de avanzada, de influencia, pero entró en todas estas cosas, pero a pesar de eso, Dios le reconoce todas las cosas que está haciendo esta iglesia. Le dice, mira, ¿sabes qué? Yo sí conozco que has hecho obras, pero también te has metido en duro trabajo, pero también reconozco que has sido perseverante. No ha sido así que has tirado la toalla. Sé que no puedes soportar a los malvados. O sea, te gusta la santidad, te gustan las cosas, honrarlo, ¿no? Y que has puesto a prueba a los que dicen que son apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado, has sufrido por mi nombre, le dice el Señor. Entonces le reconoce todas estas cosas. Pero algo tengo en tu contra. Sin embargo, en tu contra tengo que has abandonado tu primer amor. Has abandonado tu primer amor. Ahora, yo no sé si tú has abandonado tu primer amor. ¿Cuántos tienen más de un año de haber conocido al Señor? Ok, baja tu mano. Cuando tú tienes una relación, si tú no trabajas por esa relación, entonces lo que sientes se va apagando. ¿Cuántos han visto cristianos en todo este tiempo que ya no están en la iglesia?
Yo he visto. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó? ¿Por qué negaron esa primera fe que tuvieron al inicio? Algo ha sucedido en el camino, circunstancias, algo ha hecho que estas personas comiencen a alejarse de su primer amor. El Señor Jesús les dice a esta iglesia, ustedes han abandonado su primer amor. Y vamos a ver qué síntomas tienen aquellos que han perdido su primer amor. ¿Cuántos quieren saber qué síntomas son los que han perdido su primer amor? Vamos a ver cuáles son esos síntomas. Primero, pierde la sensibilidad a la presencia de Dios. Una persona que está perdiendo su primer amor pierde sensibilidad. Repite conmigo, sensibilidad. Sensibilidad a la presencia de Dios. ¿Cómo es esto? Cuando, por ejemplo, vienes a la iglesia y estamos cantando, ¿verdad? Estamos adorando y levanto mi voz para adorarte, Rey. Y estamos ahí, algunos llorando, algunos arrodillados, algunos no. Pero de pronto tú estás... Qué raros estos, ¿eh? Uy, ay, ay. No, le ha salido un gallazo a Selva. No, está mal, mira, está desafinada la guitarra. Cuando tú pierdes sensibilidad, donde dos o más se reúnan en la presencia de Dios, la presencia de Dios está, dice el Señor. Si Él está, ¿no crees que merece respeto? ¿No crees que merece honra? Mira, si tú te reunieras con el presidente de la República, yo he tenido oportunidad de reunirme con un congresista de la República. Estaba en una conferencia, estaba saludando a todos daba la mano a todos y me dio la mano y yo quería hablar con él y no le soltaba la mano. Disculpe. Y quiero hablar con usted, quiero hablar con usted. No, pero es que yo no le voy a soltar hasta que no me dé una cita, le dije. Y no le solté y me dio la cita. Y cuando fui a su despacho, bien vestido, todo, porque iba a ver el congresista. Yo tenía un proyecto, ya no te voy a contar mi historia política. Pero yo te aseguro de que si el presidente de la República estuviera en las reuniones de 28 de julio que hay en la iglesia cristiana, donde viene el presidente y nos visita para una reunión, todos los pastores están de eterno, entonces la mejor Biblia te la compras para ese día, y todo así. ¿Cuántos creen que Dios es más importante que el presidente de la República? ¿Y por qué te duermes en el servicio? Es que perdemos sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces, por favor, reconozcamos síntomas si estamos perdiendo nuestro primer amor. Siguiente, perdemos compasión por los demás. ¿Qué está pasando cuando tú ya estás, digamos, enfriando tu amor por el Señor? Pierdes compasión por los demás. Ya no estás pensando en la situación de la otra persona. ¿Cómo está viviendo esa otra persona si no conoce al Señor? ¿Cuántos saben que nuestra vida sin Cristo ha sido un desastre? Levanta la mano, por favor. Sin Cristo nuestra vida ha sido un desastre. Ahora, ¿tú te imaginas si tu compañero de trabajo no conoce a Cristo, cómo será su vida? ¿Te imaginas si tu compañero de estudio en la universidad está viviendo una vida sin Cristo, cómo será su vida? Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad hace poco nomás. De verdad, mi esposa acaba de postear hace poquito, creo, no, Pastor Walter creo que ha posteado mi graduación, ¿no? Hace poco en el Facebook. Me hizo recordarle, ya estoy viejito. 2014. Y yo recuerdo haber ido a estudiar cada día, en la en el instituto, en la universidad, porque yo conocí al Señor a los 17 años. Y cada vez que iba a estudiar, no te voy a mentir, cada vez, y mi esposa no me va a dejar mentir porque ella estaba casada conmigo, no me va a dejar mentir, cada vez que yo iba a estudiar, yo estaba pensando en cómo les predico el Evangelio, cómo les hablo a estas personas, en qué momento, les voy a invitar un café a mi amigo. Y varios de ellos vinieron a nuestra congregación. En realidad, cuando tú pierdes tu primer amor,
pierdes la compasión por la gente. Ya no le predicas a nadie. Llegas a tu trabajo, no, solamente porque tengo que trabajar aquí, tengo que estar concentrado. Yo soy diseñador gráfico. A la hora de comida no le hablas a nadie. Eres un mudo. No, porque soy introvertido. Dios me conoce como soy. No, es que recuerda, si tú eres una persona que ama y estás apasionado por Cristo, tú vas a tener compasión por los perdidos. Y vas a hablar, vas a traer a alguien a la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando se está apagando tu amor? Ya no tienes compasión. La siguiente, la ausencia de convicción de pecado. ¿Qué es esto, pastor? ¿Cómo es ausencia de convicción de pecado? Es cuando ya no identificas las cosas que están mal. Es cuando algunos vienen y me dicen, pastor, tomar una chelita está mal. Oh, pastor, ¿y si bailo pegado está mal? Pastor, y me comienzan a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu relación con Dios? ¿Cómo no puedes reconocer qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada al Señor? Si tú tienes una relación de amor, tú te puedes dar cuenta. Yo me puedo dar cuenta qué es lo que no le gusta a mi esposa. Pero también sé que el fideo verde con un buen bistec encima se muere por eso. Yo sé. Así que si le quiero dar así una sorpresita, vamos, un fideo verde. Pero espero que no sea, no un fideo no, por favor. O sea, fideos. Yo sé que no le gusta. Yo sé que le desagrada. La pregunta es si cuando tú estás en tu relación con Dios, tú ya no tienes convicción de pecado. Es decir, el Espíritu Santo ya no está en ti. ¿Qué es lo que sucede? Dice la Biblia. Cuando tú te entregas al Señor, dice que el Espíritu Santo ha venido a morar en ti. ¿Correcto? ¿Y qué pasa? Vive en nosotros. Pero cuando nosotros pecamos, andamos en pecado, la Biblia dice de que Él se contrista o se entristece. Él dice que deja de actuar. Cuando tú sigues pecando y sigues pecando, el Espíritu Santo se contrista, se entristece, está como en un rincón, siempre me lo he imaginado así, sentado triste y llorando en un rincón de mi corazón. Y no actúa para nada. Y ya no hay convicción. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no te duele el pecado. Ya no sabes que eso está mal, eso está bien, no sé, tal vez. No creo que Dios se enoje porque yo haga que esto, no. No creo que el Señor no creo, y te sigues guiando por tu no creo. No te digo mundano porque te entregaste a Cristo. Pero nosotros no nos guiamos por la lógica, nos guiamos por el Señor. La Biblia dice que si el Espíritu de Dios te guía, entonces eres hijo de Dios. ¿Qué pasa entonces? ¿No hay convicción de pecado en tu vida? ¿No te duele cuando estás pecando? Uy, ay, ay. ¿Cómo está tu amor? Y lo siguiente, pierdes pasión por tu familia y por las cosas que Dios te dio. Todo se vuelve una rutina muy pesada. La relación entre esposos es hablar de las cuentas y de los problemas que están pasando nada más en la casa. Ya no es mirarse a los ojos, ya no es tomarse de las manos, ya no es decirle te amo, ya no es honrarle, agradarle. La relación entre padres y hijos es simplemente estar en el lugar, nada más. Estar presente, nada más. Porque sabes que la Biblia nos habla de que nuestro primer ministerio es en nuestra casa. Y los primeros que deberían saber que te has entregado al Señor Jesucristo y ver el cambio son tu familia. Pero cuando el amor por el Señor se está apagando y se estás enfriando y tú lo dejas, entonces vienen los problemas de la familia. Las broncas, sale tu supercarne, el monstruo de Armendariz, se levanta el Chucky, todos juntos. Y gritas y esto que el otro y sale. ¿Por qué? Porque antes sí podías. Y tú decías, sí podía gobernar este monstruo que hay en mí. Porque en realidad tú no puedes gobernarlo, es el Espíritu Santo simplemente que puede hacer eso en tu vida.
Y si no tenemos relación con Dios, entonces quien va a aflorar es nuestra carne. Pablo dice en Romanos 7 que yo hago lo que no quiero hacer. O sea, yo quiero honrar a Dios en mi espíritu, pero al final termino haciendo lo que no quiero hacer. ¿Cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Cuánto les ha pasado hacer algo que no quieren hacer? O sea, deshonrar a Dios, pecar. ¿Cuánto les ha pasado eso? Pero en Romanos 8 Pablo describe: si te dejas que el Espíritu de Dios controle tu mente, del Espíritu Santo tú vas a cosechar vida y vas a cosechar paz. Pero si dejas que tu carne, tu naturaleza pecaminosa, controle tu mente, de tu carne vas a cosechar muerte, dice la palabra de Dios. Mira, antes de conocer al Señor, antes, la Biblia dice de que todos nosotros andábamos bajo lo que nuestra carne quería. Nuestra carne quería comer tal, me voy a comer. Nuestra carne quería esa flaca, ya voy con esa flaca. Lo que nuestra carne dictaba, eso era lo que hacíamos. Hasta que vino el Señor Jesús a nuestra vida, nos arrepentimos y nos entregamos a Él. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a morar en cada uno de nosotros. Y cuando eso sucedió, entonces dice que allí sí podemos escoger. Que el Espíritu de Dios controle tu vida o que la carne controle tu vida. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Cuando el Señor Jesús se transfiguró delante de Pedro, de Juan, de Santiago, dice que se volvió blanco y que se apareció Moisés y que se apareció Elías. Se oyó una voz del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Dos cosas: el Señor, nuestro Dios, dijo que lo amaba, pero también que Él le complacía. Algunos confundimos este tema y decimos: Dios me ama como soy, Dios me va a perdonar. Mira, Dios te puede amar, pero no necesariamente lo puedes estar complaciendo. ¿Qué pasó en tu vida si tú te estás dando cuenta que has pecado de esta manera contra Dios? El Señor le está diciendo a esta iglesia influyente: haces muchas cosas bien, pero tengo algo en tu contra. Has abandonado tu primer amor. Arrepiéntete, mira dónde has caído y arrepiéntete. Y vuelve a hacer las cosas que hacías al comienzo. Si no haces esto, yo voy a quitar tu candelero de su lugar, le dice Dios. ¿Qué significa tu candelero de su lugar? El candelero, el candelabro era para alumbrar. Éfeso era una iglesia súper influyente. Había ganado a todo su pueblo en 3 años. Era tremenda esa iglesia. Tenía una influencia tan poderosa que cambió la economía, cambió la religión, cambió el sistema social. Cambiaron muchas cosas en Éfeso. Pero como habían abandonado su primer amor, se metieron en un montón de trabajo, costumbres, reglas. Y se metieron simplemente: vengo a la iglesia porque tengo que venir el domingo. Soy ujier porque tengo que venir 7:30. Ya, pues 7:30 llego. O sea, comenzó a andar esa iglesia en piloto automático. Ya no tenían tiempo con Dios. Ya no se emocionaban cuando cantaban una canción. Ya no llorabas en su presencia. Ya la iglesia de Éfeso comenzó a enfriarse. Y ese enfriamiento trajo consigo que la iglesia deje de ser influyente. Entonces el Señor le dice: ey, arrepiéntete. ¿Cómo comenzó nuestra vida con Dios? Con arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, el Señor te perdona y restauras tu comunión con Él. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó? Cuando yo estuve de novio, yo le decía a mi esposa, bueno, a mi novia, algunas cosas raras que yo tenía como ideas, ¿no? Quizás a muchos de acá las tienen todavía, pero por quizás malos ejemplos y cosas, ¿no? Que
que vi a tíos que se divorciaban o que no eran fieles a sus esposas, no sé. Y también veía que el amor, cuando ya pasaban tiempos y años, ya no era igual en las parejas. Entonces yo le dije a Rocío, Rocío, yo creo que nuestro amor, cuando pase el tiempo, va a madurar. Y ella me dijo, ¿a qué te refieres con madurar? Me dijo. Y yo le digo, es que, o sea, eso de mirarnos a los ojos, de, ay, suspirar, de caminar así saltando. Ay, ya, todas esas cosas ya no van a ser igual. Porque vamos a estar casados, van a venir los hijos, ya las emociones cambian, le dije. Y ella me dijo, ¿por qué tendría que cambiar? ¿Qué concepto tienes de amor? Me dijo. Digo, bueno, ya me estaba dando cuenta que había fallado al decirle eso, ¿no? Eso pasa, ¿no? Madurar, pues, le decía, ¿no? Y ella me dijo, estás equivocado, me dijo. Porque si tú te vas a casar conmigo, esto mismo que sientes, tienes que pasarlo toda la vida. Eso me llevó a pensar, a regresar al Señor y decirle, Señor, por favor ayúdame, quiero aprender a amar, quiero aprender a amar. Hasta el día de hoy yo puedo agarrarle la mano a mi esposa y decirle llorando que la amo, por amor. La vez pasada estaba en la casa y le dije, ven, me dio la mano y yo, play, y me puse a bailar una canción con ella. Yo recuerdo que ella ha llorado porque ha sentido ese amor. Tú sabes que tu relación con Dios, en tu relación con Dios, tú puedes hacer que esa pasión y esa emoción se apague. Que si yo no estoy trabajando en mi relación con mi esposa, se va a apagar. Y al Señor le duele en el corazón. Y Él le advierte a la iglesia, por favor, no me importan todas las obras, qué chévere, te aplaudo que aborreces a los nicolaitas, qué chévere que levante los parlantes, que ponga todo tempranito, mira, wow, espectacular este cassette que has hecho, impresionante, te aplaudo, haces tantas cosas, pero tu amor por mí, ¿dónde está? Cuando bailabas a mi ritmo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, que los años van a hacer que, entre comillas, madure tu amor. Yo no te quiero así. ¿Quién quiere un matrimonio así? Seco, sin vida, sin que se miren a los ojos. ¿Quién quiere algo así? Ah, eso, ya llegamos a la madurez, eso es mentira del diablo. Y Dios tampoco lo quiere en su relación contigo. Si algo pasó, si ya no estás temblando ante su presencia, si ya no te corren las lágrimas por estar a su lado, ya no bailas a su ritmo, ya no haces su voluntad, algo pasó en el camino. ¿Te puedes dar cuenta que algo pasó en el camino? Algo pasó desde el día que te entregaste a Cristo hasta el día de hoy y ya no es lo mismo. Claro que vienes a la iglesia, claro que haces lo mismo que los demás, claro, y te puedo aplaudir por muchas cosas que haces, pero ¿dónde está tu pasión por mí? Dice el Señor. Yo ya no quiero que avances así. Hay tantos cristianos que se apagaron en el camino y que su lámpara se apagó, que ya no influencian a nadie, que ya no tienen compasión. Cierra tus ojos.